buenos días, Mariana, ¿cómo estás? Hola Dianita, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, hoy tenemos una mujer maravillosa, se llama Mariana Franco, es psicóloga especialista en trauma ¿y qué más? Apego. Y apego. En trauma y apego, que creo que son digamos, como dos ítems bastante claves en la sociedad de hoy, ¿no? O sea, tenemos, digamos, mucho trauma y me encanta cuando te hicimos la invitación a ser parte de esta comunidad de mujeres Smith, cuando describes en tu perfil que tu propósito es garantizar que no nos gastemos toda nuestra vida adulta eh, sanando los traumas de infancia. Entonces, creo que eso me fascina porque ahí es cuando entendemos que definitivamente vale la pena sanar esos traumas y eliminar esos apegos para vivir en libertad. Bueno, Mariana, cuéntanos de ti, cuéntanos en unas pocas frases quién es Mariana Franco y cuál es su rol hoy y su impacto desde su propósito de vida en la sociedad. Ujú. Bueno, pues yo em, he tratado, de hecho, en este último mes de hacer el ejercicio de no presentarme siempre desde mi profesión, porque creo que muchas veces como mujeres nos pasa que nuestra identidad se reduce a lo que hacemos. ¿Mm? Entonces les voy a contar un poco de mi historia. Yo desde muy pequeña fui muy curiosa y había algo en mí que siempre necesitaba como entender por qué las relaciones son, como por qué pasa lo que pasa. Creo que en el fondo venía de una necesidad también de entenderme a mí, o de saber como quién era yo en el mundo. Y desde muy pequeña yo me preguntaba eso, como quién soy yo, como qué voy a hacer con mi vida, en dónde voy a encajar. Entonces, pues ese proceso de vida me llevó a darme cuenta pues que yo era muchas cosas, como que siempre que me intentaba describir no era como solo ser hija o ser hermana mayor, que también es otra identidad, o ser la amiga de, o ser la novia de, sino pues que era mucho más. Y bueno, hoy en día creo que soy una mujer que está caminando en una vía de libertad interior, que está tratando de encontrar su forma de estar en el mundo sin imponer su forma de estar en el mundo. Mm. Y creo que eso me ha permitido darme cuenta, pues, justamente de que mi dolor, mis heridas, pues sí, mi trauma de desarrollo en la infancia, lo que generó durante mucho tiempo fue un cascarón de mucha rigidez y de mucha exigencia conmigo y con los demás. Entonces, yo tengo que ser perfecta y los demás tienen que ser perfectos. Y esa rigidez de perfección, pues además me llevó a tener una relación durante muchos años muy distante con Dios, ¿m? Porque si Dios quiere que yo sea perfecta, Él solo me va a amar cuando yo sea perfecta, entonces yo tengo que ser perfecta para Él. Y entonces como que iba bailando entre cuando soy perfecta, sí voy y me encuentro con Él, pero cuando no soy perfecta, como que yo era la que cerraba la puerta, ¿sí? Entonces yo, pues no merezco, no soy digna, no valgo, entonces no voy. Y lo que hago hoy en día, pues justamente es enseñar a otras mujeres cómo romper ese cascarón que cada una creó, en cada una de nosotras es distinto, pero ese cascarón que en algún momento creamos para protegernos del dolor, pues empezar a romperlo de a poquitos y empezar a crear una identidad libre, es decir, que pueda ser flexible, que pueda ser abierta, curiosa, pero que tenga muy claro cuál es el norte de su identidad, ¿sí? Como quién soy yo como mujer y hacia dónde con esta identidad como sello de, pues primero la identidad más grande de ser hijas de Dios y de ahí en adelante empezar a construir pues esa vida que al final es propia, ¿sí? Como que yo la elegí a pesar de mis heridas o con mis heridas, versus esto es lo que me tocó ser porque mi vida ha dolido o porque tengo heridas. Me fascina lo que acabas de decir porque además tú eres una mujer pues que ha vivido su propio proceso de sanación y que ha logrado con ese proceso de sanación crear un programa especializado en la mujer, o sea, centrado en la sanación de la mujer, cómo funciona el cerebro femenino, diferente al masculino, eso me ha parecido fantástico. Cuéntanos, Mariana, un poco más sobre ese descubrir tuyo personal, ese proceso que tuviste de sanación personal
y cómo descubriste que es diferente los procesos terapéuticos de una mujer y de un hombre y cómo hoy has logrado crear un programa especialista para que las mujeres nos conectemos con esa esencia de ser mujeres, con esa energía femenina de descubrirnos y también con equilibrar las energías femeninas y masculinas. Y más adelante te pregunto sobre el tema del concepto de energía. ¿Listo? Entonces cuéntanos todo ese descubrir tuyo, ese proceso y cuál es ese tema de la energía femenina. Ok, pues yo empecé muy como mi proceso de sanación muy ateo, por así decirlo, ¿sí? Como la ciencia dice que el trauma es esto, la ciencia dice que las heridas de la infancia son así, la ciencia dice que lo que tienes que hacer es esto y esto y esto, y si tú haces lo que la ciencia dice, pues vas a estar bien y vas a sanar. Entonces mi proceso de sanación empezó en una maestría en Barcelona que hice, que era una maestría 90% experiencial. Entonces, absolutamente todo lo que nos enseñaban lo teníamos que vivir en carne propia, es decir, entre nosotros como compañeros nos hacíamos terapia y teníamos unos grupos terapéuticos que también, pues al principio nuestros profesores dirigían para enseñarnos cómo manejar un grupo terapéutico, pero luego, después del tercer mes, nos botaban al agua. Entonces, bueno, un rasgo propio de mi personalidad es que yo tiendo a ser muy obsesiva, ¿no? Entonces, si yo me meto en algo, es de principio a fin. Entonces, cuando yo empecé como a intuir, porque yo llegué a la maestría diciendo, yo tengo la familia perfecta, yo tuve la infancia perfecta, a mí no me duele nada. Yo estoy acá para aprender cómo ayudar a los demás, pero yo no, Estoy yo bien, esto no. estoy bien. Y de hecho, los primeros 3 meses de la maestría, yo nunca hablé en el círculo terapéutico porque yo decía, no, pues yo no tengo nada que sanar, todo el mundo acá está súper herido, menos yo. Em, y hubo un momento donde yo le dije a una de mis profesoras, que luego se convirtió en mi terapeuta, le dije como, mira, yo siento que acá no encajo porque acá todo el mundo está hablando de sus heridas, yo no tengo muchas heridas, entonces no sé si tú más bien me puedes dar como más trabajo, como intelectual, como más lecturas o más investigación, mientras que ellos sanan sus heridas, pues yo puedo de pronto aprender. Aprender más. Voy más adelantadita, voy más adelantadita. Entonces ella pues se rió y me dijo como, hagamos un trato. Entonces me dijo, si en diciembre todavía te sientes así, yo te mando a tu correo una carpeta con todos los estudios científicos que hay detrás de esto que hacemos. O sea, vas a tener para leer sobrada. Entonces yo súper orgullosa, como, perfecto, listo. Entonces me fui tranquila, bla, bla, bla. Y pues algo que tiene maravilloso los grupos terapéuticos es que así tú te quedes callado y así tú no hables, la experiencia del otro pues refleja algo en ti, ¿sí? Puede que a mí nunca me hayan abandonado a los 3 años, pero yo sí he sentido que es estar solo o sentirse solo en el mundo en algún momento, ¿sí? Eh, o de pronto a ti nunca te ha pegado tu pareja, pero seguramente en algún momento de tu vida has conectado con la sensación de tener miedo frente a alguien a quien amas o a quien respetas. ¿M? Entonces esas experiencias comunes pues empiezan a mover fibras dentro de cada uno y 2 semanas antes de salir a vacaciones me dio un ataque de pánico en clase, donde empezó a salir pues todo mi dolor, o sea, mi realidad interna emocional. Entonces, eh, mi profesora que me había dicho, dame hasta diciembre y si no te paso, pues fue la que me ayudó a transitar todo ese ataque de pánico, me ayudó a salir y, y pues cuando salí de ese ataque de pánico, lo que yo fui el ejemplo del salón, por así decirlo, de cómo se sale de un ataque de pánico. Y luego pues me hicieron una terapia, pero pública, para que todo el mundo supiera y empezó a salir, pues sí, como un montón de dolor, de soledad, de abandono, de sentir que no había un lugar para mí en el mundo. Entonces, bueno, ahí empieza mi proceso, pero pues ahí todavía, como te decía, el proceso es muy ateo, ¿no? Es la ciencia dice y mi terapeuta además pues no creía en Dios, entonces pues religiones por allá y eso es como aparte. Sí. Entonces yo estuve 3 años en ese proceso terapéutico, yo empecé a sentir que sí había cosas que iba sanando, pero el proceso era muy, muy lento. Y más o menos 3 años después de estar en ese proceso, me da como otra crisis emocional donde yo digo, sigo igual, o sea, sigo igual a ese día que me dio ese ataque de pánico
Em, Pues frustradísima, porque imagínate, tú decías, estudió una claro, maestría, 3 años de terapia con los gurús del mundo, y igualita. O sea, la sensación de frustración, y eso me gusta mucho, Mariana, porque yo describo que cuando tú solamente reduces tus procesos, digamos, de crecimiento personal, tu sanación interior a las herramientas humanas, que claramente hay que usarlas porque estamos en una dimensión humana, pero no las conectas con esa dimensión divina y espiritual, nunca van a ser completas y nunca van a ser completamente plenas, porque, porque son limitadas como somos los humanos. Pero bueno, claro. sigamos contando. Y además, con eso que tú dices, vamos a caer en una trampa terrible que hoy en día se ve más en la nueva era, pero ya está empezando a entrar a todos los temas de terapia, y es este, como esta carrera de el siguiente taller, el siguiente proceso de sanación. Entonces ya te iniciaste en, yo no sé mucho de nueva era, pero de lo que he ido aprendiendo, porque esa es una de las trampas más grandes. Entonces ya te iniciaste en la sombra, en el trabajo de sombras, entonces ahora sigue el trabajo eh, con los registros de no sé qué, y luego, y entonces siempre hay algo más. Y además Eso es lo hay una cosa que quisiera complementarte, y es que cuando tú buscas alternativas de sanación solamente desde la dimensión humana y científica, que nuevamente repito que son válidas y necesarias, y no las conectas con la divinidad, como tú dices, es una gastadera, 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 y al final digamos que nunca terminas, y al final terminas como claramente superando ciertas cosas, pues porque claro que pues no es que no, nada sirva, pero no Ujú. sintiendo una plenitud y una plenitud en la que te permita vivir en algo que me encantó cuando dijiste al inicio, y es, soy una mujer que busca lugar en este mundo en una paz interior, en libertad, o sea, en Ujú. libertad interior. Y ahorita vamos a hablar un poquitico sobre esto. Entonces, al final aquí lo que te entiendo, Mariana, es que la clave sí es trabajar desde el punto de vista de la parte humana y científica, pero ahora Ujú. cuéntanos cómo la conectaste con ese encuentro con Dios y con la divinidad. Entonces yo pues empecé, de hecho, dentro de ese momento, esa crisis donde yo digo, yo estoy igual a hace 3 años. Em, una de las cosas que seguía, como que salía una y otra vez en mi cabeza y en todas mis crisis, desde que empezó esa hasta, era, yo no valgo, ¿sí? Yo no valgo, yo no valgo, yo no valgo. Eh, yo crecí en un ambiente bastante católico, entonces fui a varios retiros de jóvenes, tuve como esa experiencia de escuchar testimonios, y algo que siempre me pasaba también de adolescente era como esta idea de a Jesús le tocó morir por mí, pero él no quería, o sea, él murió por todos los demás por amor, pero a mí le tocó, como que yo fui la colada del paseo. Em, entonces, siempre que yo escuchaba testimonios, no sé, o sea, yo fui una niña, la verdad, una adolescente muy ñoña, como probé el alcohol a los 18 años, con mis novios superficiosos, o sea, yo fui una niña muy, sí, como muy Juiciosa, la buena, niña buena, la niña buena. sí, hacía parte de mi cascarón de supervivencia, ¿no? Como la niña perfecta. Y yo escuchaba testimonios pues, de viejas que no, es que me acosté con todo el mundo, metí drogas, fui anoréxica, fui bulímica, el alcohol, y Dios me salvó, y ahora estoy no sé qué, y yo en el fondo de mi corazón decía eso, como todo el mundo merece ser amado por Dios menos yo. Entonces, Porque en yo esta no tengo tantos problemas, ¿o por qué pensabas eso? em, no, pues luego pues lo que fui descubriendo es que era pues justamente una Ah, se cayó. Bueno, pero explícanos un poco por qué pensabas que todas esas personas de las cuales escuchabas el testimonio sí merecían ser amadas por Dios, por ese ser superior, y tú no. entonces ahí fue donde lo que empecé a descubrir es que todos los seres humanos, la primera imagen que tenemos de Dios es la imagen de cómo es papá y mamá. Ok. Porque para el cerebro infantil, para el cerebro de un niño, que es muy concreto, o sea, un niño puede pensar lo que ve. Ujú. Entonces, cuando le decimos a un niño, papá Dios está arriba en el cielo y te ama y te protege, o la Virgen María es tu mamá del cielo, pues la asociación que hace nuestro cerebro es, ok, qué es lo más cercano a papá que tengo? Pues mi papá, ¿sí? Es decir, que si papá es castigador, lleva una lista de todo lo que he hecho mal,
Si papá es irascible, pues Dios Es va a ser. Dios. ¿Sí? Y si mamá es criticona, abandonadora, es a veces amorosa, así como que a veces me quiere, pero a veces me deja solo, pues entonces en ese momento yo empecé a decir, ok, yo lo primero que tengo que sanar es esta idea de no valer nada, porque hay algo ahí de base que no me deja salir de esos círculos viciosos de... Y cuando yo pensaba, entonces me había pasado mucho también en mi adolescencia, como que siempre, o sea, yo tenía esta frase como de cajón, pero que no me decía nada, que era como, pues valemos porque somos hijas de Dios y tú eres digna y eres valiosa porque eres la hija de Dios. Y entonces yo me puse a pensar como, pero es que eso para mí no significa nada, o sea, a mí no me dice, Concretamente no significa nada. "Ujú, exacto, sí, Sí. como que lo puedo entender, pero emocionalmente cuando llega a mí, mis heridas lo que rebotan es como, pues sí, pero no sé, soy como la hija, la metida de pata, ¿no? Como la que Dios no estaba esperando y apareció por ahí. Entonces empecé a sanar mi herida paterna y materna, pero esta vez, pues lo que empecé a hacer fue, me fui al Santísimo y, y le entregaba a Dios heridas muy puntuales. Entonces, algo que yo he ido descubriendo en este proceso de sanación es que muchas veces cuando le decimos a Dios como Dios, sáname, así como tan ambiguo y amplio, quítame todo lo que tengo, eh, pues creo que hay dos motivos por los que Dios no lo va a hacer, no sé, pero el primero es porque todos los dolores tienen una enseñanza en nuestra vida. Hasta así sea el más atroz, como horrible, una violación, una relación de pareja donde te maltrataron durante años, un papá o una mamá violentos, incluso esas cosas que son como impensables, eh, hay una enseñanza para nosotros detrás de ese dolor. Y si yo le digo a Dios, Dios sáname o Dios quítame mis dolores, pues me está quitando también la oportunidad para aprender de ese dolor. Mm. Entonces, lo que yo empecé a hacer es que, o sea, casi que empecé a hacer terapia en el Santísimo. Entonces yo le llegaba a Jesús como con algo concreto, como hoy te traigo esta niña interior, esta que se siente abandonada y que cree que no. Y la llevaba. Y empecé a hacer, sí, pues terapia en el Santísimo. Digamos que yo sabía el proceso de cómo sanar la niña interior, pero entonces lo iba haciendo así. Y esos puntos donde yo llegaba como a un bloqueo, donde ya como terapeuta no sabía qué hacer, pues le decía, esto ya te toca a ti, ¿no? Como, esto es tuyo. Me encanta, Mariana, lo que acabas de decir, porque hoy en día existen demasiadas alternativas terapéuticas que lo que te venden es que tú eres, o sea, que tu mente es capaz de todo, ¿no? Y Ujú, que tu mente es el Dios, o sea, que no existe Dios, sí, existe la mente, ¿no? Entendido el Dios como ese ser superior ujú, divino que está en una dimensión superior a la dimensión humana, ¿no? Y hoy en día se habla mucho de la energía cuántica, cuya energía existe porque la utilizamos en la computación y en todos los temas de la ciencia, pero se habla ujú, de energía cuántica como un ejercicio espiritual y de muchas cosas que no es mentira que existan desde el punto de vista científico, sino que se trabajan desde un punto de vista espiritual. Entonces yo te quisiera hacer una pregunta y es la siguiente. ¿Qué le dirías tú a esas mujeres, siendo tu terapeuta, habiendo hecho un ejercicio científico con tu mente, pero también un ejercicio, digamos, humilde desde la humanidad y decirle a Dios, mira, yo sé cómo se hace una terapia porque yo soy terapeuta especializada con maestría y todo, pero tú que eres divino, ayúdame a destrabar este pedacito que la verdad es que por más técnicas que hago no se destraba. ¿Y qué le dirías a esas mujeres que hoy en día utilizan la manifestación desde el punto de vista, digamos, de mi mente, no desde un ser superior? Utilizan, por ejemplo, otras técnicas, como por ejemplo las constelaciones, las cartas de los ángeles, las liberaciones, bueno, tantas otras alternativas espirituales que hoy en día están, mejor dicho, ahí puestas a la mano, de cuál es esa diferencia entre hacerlo con Dios en el Santísimo desde una visión cristiana, católica, y hacerlo desde una visión
de otras alternativas fundamentadas en el budaísmo y en el hinduismo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Y por qué esta sí y la otra no? Pues yo creo que todas las mujeres sabemos, en el fondo de nuestro corazón, que hay un vacío que no importa lo que hagamos, no se llena. ¿Mm? Esa es la diferencia, o sea, la diferencia fundamental es, tú puedes hacer todo lo que quieras, pero hay un vacío que tú sabes que existe en tu corazón que no se llena. ¿Mm? Y suele ocurrir que las personas que terminan más metidas el otro día me estaba escuchando, de hecho, eh, una, una entrevista de una mujer que era nueva, era, mejor dicho, una sacerdotisa del útero, se bañaba con su sangre de útero porque ese era el camino a sanación, o sea, ella era la reina, más o menos, y se convirtió, tuvo un encuentro personal con Jesús impresionante. Y ella decía que en el fondo, en el fondo, en el fondo, lo que estamos buscando todas las mujeres que estamos obsesionadas con nuestra sanación es la verdad. Lo que pasa es que picamos en todas partes. O sea, nos demoramos mucho tiempo en llegar a, pues, o sea, como que incluso yo, o sea, yo sabía, toda la vida crecí en un entorno católico, sabía, desde pequeña me contaron el cuento de el paralítico que Jesús sana, de la mujer que sangra que Jesús sana, o sea, como que algo en mí sabía que Dios es un Dios de sanación, pero por alguna razón, en el momento en que yo empiezo a sanarme a mí misma, digo, como no, no puede ser con Dios, tiene que ser con. Entonces, La todas ciencia, estamos. porque además es como ese pensamiento concreto que tú acabas de decir del niño, ¿no? O sea, a mí me encantan dos cosas que tú has dicho y es que usualmente, claro, venimos de una tradición religiosa, pero no Ujú, de una religiosidad en la que uno tenga la capacidad en esas edades de entender su aplicabilidad en el día a día. Por ejemplo, cuando uno ve a su mamá o a su papá teniendo problemas en el trabajo, bueno, miles de problemas que tienen, pero mantener la paz y la tranquilidad y la serenidad para seguir adelante, uno no conecta entre la ida a misa y esa paz. Uno piensa que eso es diferente, no, claramente tiene una unión. Entonces yo me imagino, pero pues tú eres la terapeuta, que cuando uno empieza a entrar a una vida adulta o adolescente y empiezas a entender estos dolores, ese vacío que viene precisamente de esa desconexión con ese ser superior, es cuando tú empiezas a decir, pues yo necesito solucionar eso con lo concreto. ¿Yo qué veo? Pues yo veo el psicólogo, en cambio a Dios no lo veo. Yo veo que mi amiga le hicieron el milagro en la carta de los ángeles, en cambio yo aquí no veo, y aquí hay una cosa bien interesante y que quisiera preguntarte, y es que, claro, también hay milagros en estas alternativas, ¿no? O sea, ujú. hay gente que va a la carta de los ángeles y se sana, hay gente que se hace reiki y se sana, hay gente que hace todas esas otras alternativas y se sana. Pero la pregunta es, ¿por qué esas alternativas, aunque se sanen, en el fondo no llenan y no generan plenitud? Pues porque al final nuestra alma sabe como a quién le pertenecemos, ¿sí? O sea, nuestra alma es de Dios. Del amor. eh, Sí. y nosotras fuimos, pues nosotras y nosotros, o sea, todos fuimos creados y pensados, o sea, como que no hay nada de nosotros que Dios no haya pensado de nosotras, ¿sí? Eso significa varias cosas cuando uno lo entiende profundamente. Lo primero es que si Él sabe todo de ti, Él sabe cuáles son tus caminos de sanación, que de hecho es algo que yo siempre le digo a mis clientes cuando empezamos un proceso terapéutico, les pongo la tarea de cuando estés en el Santísimo, o sea, ya sea el domingo que fuiste a misa y ya está, o entre semana, lo que quieras, le vas a preguntar a Dios cuál es mi camino de sanación, ¿sí? Ok. Porque fíjate que también en el mundo lo que pasa es que hay caminos de sanación como por temporadas. Entonces se puso de moda la carta astral, entonces todas las viejas se hacen la carta astral y luego empieza el chocolate y la ceremonia del cacao y se van poniendo de moda técnicas o modelos de sanación. Ahorita, por ejemplo, está súper de moda la sanación del niño interior. Entonces todo el mundo está diciendo, yo sané a mi niño interior, yo hablo con mi niño interior, yo soy mi niña interior y pues hay que tener mucho cuidado de que si es sanación y que es simplemente como me aprendí el lenguaje correcto, ¿sí? Por Ok. así decirlo. Uf. Pero entonces, Dios tiene, o sea, Dios como conoce perfectamente todos tus dolores, incluso los que tú todavía no estás dispuesta a aceptar, o incluso los que no recuerdas, ¿sí? Porque hay heridas de la infancia que pues nuestro sistema nervioso las borró para protegernos.
pero como Dios las conoce, pues Dios sabe perfectamente hacia dónde llevarte. Y de hecho, cuando yo empecé a preguntarle eso a Dios, como, bueno, o sea, ya llevo 3 años de terapia, yo no creo que hayan sido en vano, o sea, sí me dieron muchas herramientas y me dio como una pista de hacia dónde ir, pero yo le dije, muéstrame qué es lo que sigue para mí. No, ya no voy a tomar más cursos en este momento, no voy a hacer nada, para mí que sigue. Y lo que salió una y otra vez, que fue porque terminé en toda la sanación de la energía femenina, es que yo tenía que sanar mi relación con mi feminidad. Yo toda la vida había sido de una energía muy masculina, eh, de que las cosas hay que hacerlas desde la exigencia, desde la disciplina, te tiene que costar, si no duele no vale, y así, así, que eso es una energía pues masculina. Luego aprendí que es una energía masculina inmadura, como el masculino inmaduro es el que te bulea para conseguir las cosas. Entonces, como eres una gorda, tienes que ir al gimnasio, como eres una vaga, te tienes que levantar temprano. Y hay un Pero punto importante de eso, Mariana, y yo creo que venimos de una generación muy masculina. O sea, digamos que las mujeres que hoy estamos entre los 30, 40 años, no era un tema de la iglesia, nada que ver. O sea, esto, la iglesia nada que ver, puede no existir. Igual había una cultura de, digamos, muy masculina o un machismo muy marcado. Y muchas mujeres, bueno, no, recuérdanos tú cuántos años tienes, Mariana. 30. Bueno, tú eres mucho más joven que yo tengo 44, pero de estas generaciones venimos, digamos, como de una cultura muy, muy masculina y tenemos muchas heridas porque finalmente como que nos vulneraron esa figura de la feminidad, pero también nos fuimos al otro extremo y es que, claro, nosotros no podemos ser débiles porque nos maltrataban, entonces nos fuimos al feminismo. ¿Cómo logras crear este programa de conectarse con la energía femenina? Y cuéntanos. ¿Qué es eso de energía? Porque al final, digamos que o sea, tenemos energía, pero no solo somos energía. Entonces, cuéntanos un poco más. Claro, entonces, pues cuando yo hablo de energía, estoy hablando como literalmente de ATP, es decir, células de tu cuerpo que te ayudan a moverte. Entonces, Ok, tu corazón pues usa energía para bombear sangre, tus pulmones usan energía para pues respirar y convertir ese oxígeno, pues ese aire en oxígeno para tus células. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que nosotras, nuestros órganos, tienen esa fuerza o ese impulso, por así decirlo, hacia lo femenino. ¿Por qué? Pues porque tenemos un útero, ¿sí? Y el útero, cada órgano de nuestro cuerpo tiene pues una función, ¿no? Y esa función genera una energía específica para conseguir lo que yo necesito, ¿sí? Entonces la función de mi corazón es bombear sangre eh, para que yo pueda moverme en el día a día, ¿sí? La función del útero es dar vida. belleza. ¿Eso qué significa en términos, pues, como concretos? Porque no todas las mujeres van a ser mamás y no todas las mujeres tienen la vocación para ser madres, ¿sí? ¿Válido? Esta capacidad de dar vida es una capacidad de crear, ¿sí? Entonces, una mujer puede crear. ¿Qué puede crear? Un proyecto, una empresa, eh, una fundación, Un hogar. un, un hogar, una vida ya física humana, ¿sí? Entonces, esas características propias que tiene nuestro útero, por ejemplo, también tiene una capacidad impresionante de sostener el dolor. Y claro, eso en algunos momentos es puramente físico, como cuando hay contracciones y nos llega la regla, o cuando hay contracciones para que este bebé nazca. Pero también tiene unas implicaciones emocionales, es decir, que nosotras las mujeres tenemos una capacidad más alta para sostener el dolor que los hombres. Y para Vale. el cerebro una diferencia entre dolor emocional y dolor físico. Entonces, esto quiere decir que mi sistema nervioso tiene las herramientas para sostener que alguien esté pasando por un duelo, que mi pareja en este momento haya perdido su trabajo, que mi mejor amiga haya terminado con su pareja. Eh, ¿Qué hace nuestro útero durante 9 meses? Recibe y nutre, alimenta a este bebé, o sea, no solamente como que lo acoge y lo arropa, sino que lo alimenta. Entonces, esa capacidad de nutrición también la podemos usar hacia afuera, ¿sí? Entonces, hay una frase que a mí me gusta mucho que dice como que el hombre pone la casa y la mujer lo vuelve un hogar, ¿no? Ay, divina. Pero mucho que de hecho, los entornos liderados y guiados por mujeres tienen esa sensación de hogar, ¿sí? Como las empresas lideradas por mujeres, tú llegas y el baño tiene el florero,
y el baño tiene la crema para las manos, pero también el jabón, pero si tú llegas a una empresa liderada por hombres, pues está el dispositivo de jabón que compraron en Casa Limpia y se compraron 35 iguales. Entonces, eh, fíjate que esa capacidad de como de hacer hogar, de nutrir, de Cálido. respetar, no existe solamente en esos 9 meses en donde yo estoy gestando un bebé. ¿M? Y no existe solamente en las mujeres que en esos 9 meses están gestando, sino existen todas nosotras, las que eligen ser madres, las que no, las que pueden, las que no pueden, las que tienen otra vocación, ¿no? Como las madres espirituales, las consagradas, las monjas. ¿M? Entonces, si nosotras podemos usar esas características que tiene nuestro cuerpo femenino, ¿m? Para entregarlas al mundo, pues ese es el tipo de energía de la que estamos hablando, ¿no? No es ni cristales, ni luces, ni vibras que vienen y van, sino pues Es la está en tu cuerpo. energía, ¿no? Al final es como ese origen del cual hemos hecho, sido hombres y mujeres que nos han permitido, digamos, unirnos para crear vida y que al final nos complementamos. Mariana, a mí me encantaría quedarme toda la mañana hablando contigo, pero se nos acaba el tiempo. Yo quisiera terminar este podcast con una única pregunta y es, cuéntanos un resumen de esos programas que tú tienes para que las mujeres no caigamos en el feminismo, no nos victimicemos con el machismo, sino que nos Ujú. conectemos como una feminidad auténtica, equilibrándolo también con una energía masculina que claramente también tenemos porque venimos de un hombre también, de la unión de un hombre y una mujer. ¿Cuáles son esos programas que tú tienes? ¿Y cómo conectas esos programas con esa conexión con la divinidad? Que me encantó que cuando hiciste clic fue cuando fuiste al Santísimo y te hiciste autoterapia. Y ahí fue cuando realmente llegaste a plenitud y creaste este programa de conexión con la feminidad y el equilibrio entre la feminidad y la masculinidad. Entonces, cuéntanos los programas y cuéntanos dónde pueden adquirirlos y cómo se enteran de todos tus programas. Bueno, pues en este momento tengo dos programas. Uno se llama Fuertes como el agua, que es el proceso primero de reencuentro y reconciliación con nuestra feminidad. Entonces, este es más como para mujeres que han vivido muchos años en su energía masculina eh, y que por lo menos están curiosas, de pronto todavía no saben, no están dispuestas, como que no quieren ser ya la mujer más. Pero cuéntanos cómo se hace uno, o sea, para darse cuenta si está muy conectado con la energía masculina o femenina. O sea, ¿qué signos y síntomas tiene uno que dice, oiga, yo como que sí necesito esto? Una mujer que está muy conectada con su energía masculina está mucho, mucho tiempo de su vida en el deber y muy poco tiempo de su vida en el Ser. juego el y el placer, ¿sí? En el ser, exactamente, ¿sí? Entonces, ¿cómo saber? Entonces, si mi discurso interno siempre es tengo que ir al gimnasio, tengo que tener la casa limpia, tengo que trabajar, ok, estás más en tu energía masculina. La femenina sería más como quiero, me gustaría, probémoslo de esta forma. O sea, está mucho más hacia la creatividad. No significa que no, porque yo he escuchado mujeres que dicen como no, pero es que si uno no, o sea, a veces a mí no me nace ir al gimnasio. Y yo, ok, pues de pronto ahí puede estar pasando una de dos, o que tu sistema nervioso en este momento necesita descanso y por eso no te nace, o que de pronto hay que enfocarlo desde otro lugar, ¿sí? Como no tengo que ir al gimnasio para tener el cuerpo perfecto, sino quiero ir al gimnasio para cuidarme, por ejemplo. Es distinto, ¿sí? El Eh, enfoque con el que tú, y la intención de corazón con la que haces las cosas. claro, y al final, fíjate que justamente esa conexión con lo femenino no es decir, cuando nosotras conectamos con nuestra feminidad, no cambia afuera, sino cambia adentro. Cambias cómo me conecto con la misma realidad que he tenido siempre. ¿M? Entonces, desde ese primer programa, y luego para mujeres que ya han hecho como un proceso más profundo de conexión con su feminidad y de sanación, tengo el de Mujer en Equilibrio, que es un programa para empezar a reconciliar esa energía femenina con la masculina y poder vivir justamente en equilibrio, porque la energía masculina sana, madura, protege la energía femenina. ¿M? Mm. Entonces, si yo como mujer puedo aprender a tener estas dos en balance, pues ambas van a florecer como de la mano. Ya no es tengo que apagar mi energía masculina para ser muy femenina, sino es trabajan en equipo y trabajando en equipo es que ambas pues florecen. En las mujeres naturalmente se va a ver mucho más la femenina que la masculina por nuestra naturaleza, pero esa energía masculina va a estar como en el fondo como un guardián
protegiendo y generando la seguridad suficiente para que esta energía femenina pueda darse al mundo. Me fascina lo que acabas de decir y lo quiero conectar con el Génesis, ¿no? Cuando Dios creó al hombre y de él sacó a la mujer y al final, digamos que todo el mundo lo ve como una parábola o bueno, como una, digamos, un lenguaje un poco raro, pero cuando uno entiende cómo es el comportamiento humano, pues al final entiende que todas esas cosas, desde la lectura a la naturalidad, tienen un origen divino y que está bíblicamente soportado. Ujú. Mariana, gracias por estar acá. Esperamos que nos puedas regalar muchos talleres y que podamos Claro, contar contigo en Mujeres Smith para promocionar este equilibrio entre energía femenina y masculina. Un besito. Bye genial. bye. Chao. Chao.